Vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 15. Veamos lo maravillosa que es la palabra de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, y aprendamos de este hombre cómo enseñaba acerca de la unidad del Espíritu Santo. En ese versículo 7 medite, mi hermano, mi hermana, para que de esa manera nosotros vivamos en paz unos con otros, para que así el bendito Dios se glorifique en cualquiera que sea nuestra necesidad. Dice así la palabra de nuestro Dios, Efesios capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 15, dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrinas de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana, y una vez más glorifique el bendito nombre de su Señor con todo su corazón, mi hermano, mi hermana, para que así meditemos con toda claridad, con todo el libertad que el Señor nos ha dado, mi hermano, mi hermana. Bueno, dice ahí ese versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Antes que nuestro Señor Jesús viniese a la tierra, mi hermano, mi hermana, nosotros sabemos que Él es desde el principio, es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que desde antes de la fundación del mundo, como dice su palabra, el Señor siempre venía mostrando eso mismo de lo cual nos habla en estos momentos acerca del amor. Acuérdense, decimos que Dios es amor porque la palabra de Dios lo dice. Y nosotros, mi hermano, mi hermana, en ocasiones así vivimos ignorando el amor de nuestro Dios. Meditaba en este día. Por ahí me encontraba en la escritura que estaba leyendo un papelito por ahí. Sabemos que antes de venir a Cristo nosotros, los cristianos llegaban a tocar nuestra puerta, hablarnos acerca de la palabra de Dios y muchas veces los rechazamos, nunca quisimos escucharlos. Ahora que ya somos cristianos, aún nos llegan a tocar la puerta. Estos hermanos que les llamamos testigos de Jehová, mi hermano, mi hermana, y me ponía a pensar, a meditar, ahí lo que dice nuestro Dios, parece que es en la 3 de Juan, donde habla acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y habla y dice, mi hermano, mi hermana, que si nosotros recibimos a alguien que no viene conforme a la doctrina de Cristo, no debemos de recibirlo, no debemos ni de saludarlo. A lo mejor diga, hermano, pero si estamos hablando en estos momentos acerca del amor de Dios, ¿cómo es que nosotros lo vamos a rechazar? Pues mire, mi hermano, mi hermana, ahí en ese versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, el Señor repartió según como Él quiso a cada uno de nosotros. Esto lo podemos entender bien claramente cuando nosotros llegamos a un trabajo.
que ya hay mucha gente ya trabajando, después entramos nosotros. ¿Verdad que no todos ganamos lo mismo? Unos ganan más, otros ganan menos. Así es, amor. Pero ¿sabía usted que muchas veces eso lo tomamos a mal? Y decimos, ¿por qué gana más aquel que yo si yo trabajo más que él? Pues mire, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios nos muestra tantos hechos maravillosos para que nosotros no nos conduzcamos así de esa manera, que nosotros debemos de vivir en paz con todos los hombres y delante de nuestro Dios. Por eso, si nosotros logramos entender lo que dice la palabra de Dios aquí en este versículo 7 en adelante, lo que estamos leyendo, nos encontramos con lo que dice en el versículo 13, mi hermano, mi hermana, donde habla que todos debemos de permanecer en Él, para que así de esa manera todos podamos llegar a la unidad de la fe. Acuérdese, por fe estamos. Por fe hemos recibido el llamamiento de nuestro Señor. Pero va a llegar un día, mi hermano, mi hermana, que Él va a juntar a todos a los que ha llamado y de ahí va a comenzar a hacer su elección. Y ese es el plan de Dios para con nosotros, que permanezcamos fieles a Él hasta el final. Para cuando el Señor comience a hacer su elección, seamos nosotros los elegidos. Si nos queda tiempo, vamos a leer aquella parábola de la cual el Señor Jesús hablaba ahí en Mateo capítulo 20, acerca de aquellos hombres que estaban ahí pues esperando la oportunidad que alguien los emplease para trabajar. Dice que el Señor o el dueño de la viña salió, dice que comenzó a tomar a ciertas personas que se encontraban ahí, los llevó a trabajar a su viña, salió una vez más y llevó a otros, salió una vez más y llevó a otros. Al final dice que al final del día, al final de la jornada, a cada uno los mandó llamar para pagarles. Póngase a pensar, mi hermano, mi hermana, si al final los que comenzaron primero, los que comenzaron a la última, recibieron lo mismo. Ahora imagínense los cuando andaban trabajando juntos, ¿cómo habrá sido su conducta entre ellos mismos? ¿Sería buena o sería mala? Pero según lo que podemos sacar conclusiones al final es que no estuvieron conformes. Quiere decir, mi hermano, mi hermana, que así como nuestro tiempo no estamos conformes nosotros, ni con los de enfrente ni con los de atrás. Y eso es lo que no logramos entender nosotros, el plan de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Lea una vez más ese versículo 7, mi hermano, mi hermana. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Imagínense, este hombre llamado Pablo enseñando a los hermanos acerca de la unidad del Espíritu. O sea, mi hermano, mi hermana, ¿cómo es que nosotros podemos permanecer unidos? Por la fe. ¿Y cómo es que nosotros podemos mostrar la fe, mi hermano, mi hermana? Acuérdese, la fe se va perfeccionando cada vez que nosotros nos acercamos a leer y a escuchar su santa y bendita palabra, mi hermano, mi hermana. Pero en este momento nosotros estamos en casa, usted se encuentra en casa. A lo mejor pudiésemos querer hacer diferencia entre nosotros mismos, pero no deberíamos de hacer diferencia en ningún modo, porque todos deberíamos de gozarnos de la misma manera, no porque aquel tiene más tiempo, no porque este acaba de comenzar. Las conclusiones que debemos de sacar, mi hermano, mi hermana, yo le puedo decir que aquel que va comenzando en los caminos de Dios, yo le aseguro que se goza más aún que aquel que ya tiene mucho tiempo. Porque aquel que ya tiene tiempo, mi hermano, mi hermana, pareciera que no necesita ya de la palabra del Señor. Y ese es el peor error que cometemos nosotros, mi hermano, mi hermana, porque nos creemos vernos arriba y mirar hacia abajo al más pequeño. Y eso es lo que está concluyendo Pablo, mi hermano, mi hermana, en ese versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cuál es el propósito para nuestras vidas, mi hermano, mi hermana?
que el propósito de nuestro Dios no es que Él nos quiere llenar a todos por igual, Amén. pero porque nosotros queremos ser diferentes, mi hermano, mi hermana. Por eso le decía al principio, antes de venir a los caminos de Dios, a lo menos en lo personal yo le digo, yo no quería nada con Cristo. Llegaban y tocaban la puerta y pues yo tenía una creencia, mi hermano, y de ahí nadie me iba a sacar. El único que pudo sacarme de ahí fue el bendito Dios, mi hermano, mi hermana. Y ahora, como experiencia, puedo entender a los demás también. Y de esa manera tenemos que ser pacientes para con todos, porque acuérdense, todos vamos en el mismo camino. El Señor ha repartido según como Él ha querido a cada uno de nosotros. Posiblemente pudiéramos decir, no, pues a qué le dio más que a mí. No, a todos nos ha dado por igual, porque todos hemos recibido de su Santo Espíritu. Ahora nos corresponde a nosotros, mi hermano, mi hermana, irnos perfeccionando por medio de su palabra. Por eso nos invita el Señor por medio de su Santo Espíritu, para que en esos momentos recibamos la palabra con gozo y con alegría. Porque una vez más lea lo que dice versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cómo te sientes hasta estos momentos, mi hermano, mi hermana? Por experiencia le digo, mi hermano, mi hermana, en todos estos años que he conocido al Señor, en la iglesia siempre nos hemos privado a querer hablar acerca de doctrina. ¿Sabe por qué, mi hermano, mi hermana? Porque la mayoría que nos acercamos a la iglesia ya hemos sido enseñados tal vez por hombres, pero no por Dios. Porque en el momento que hablamos, por ejemplo, un tema acerca de doctrina, no salemos bien, no salemos conforme, no salemos en paz con los demás hermanos. Y ahí es cuando nos comenzamos a apartar unos a otros, mi hermano, mi hermana. Y si nosotros entendemos y sabemos que nosotros hemos sido salvos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que estamos en lo mismo, en el mismo espíritu, pero no es para que nosotros veamos a los que van más abajo, que veamos a los que van más arriba. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que ha repartido los dones a cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana. A nosotros solamente nos corresponde unirnos por medio de la fe con el hermano, con la hermana. Y el que nos va dando el crecimiento espiritual a cada uno de nosotros no son los hombres. El que nos va dando, mi hermano, mi hermana, el conocimiento, hablando lo espiritual, es el mismo Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Una vez más, hoy tenemos que ir más avanzados que cuando comenzamos, porque cuando comenzamos a oír acerca de Él. Y ahora que nos encontramos ya en sus caminos, sabemos un poquito más acerca de Él. Pero ahí vamos paso a pasito cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana. Y en estos momentos estamos unidos por medio de la fe. ¿Quién es el que nos está enseñando en estos momentos? Es el mismo Señor Jesucristo. A nosotros aquí en casa y a usted allá en su casa, porque estamos unidos por medio del Espíritu Santo. Mire, lea una vez más ese versículo 10 y versículo 11. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se da cuenta que cada uno de ellos ejercía el don que Dios le había dado, mi hermano, mi hermana. Pero si en nuestro tiempo nos ponemos a pensar, uno mismo quiere serlo todo, ¿será que el Señor lo ha hecho así? ¿O será que nosotros lo queremos hacer así? Por eso una vez más, vea lo que dice ese versículo 11. Él mismo constituyó a unos, dice, apóstoles. Quiere decir que el apóstol tiene su tarea. El profeta tiene su tarea también. El evangelista tiene su trabajo también. Los pastores tienen su trabajo también. Los maestros
tienen su trabajo también, pero Amén. todos en el mismo espíritu. Pero cuántas veces nosotros no lo hacemos así de esa manera, y ahí es donde nosotros estamos ignorando el amor de Dios, mi hermano, mi hermana. Acuérdese, ya no lo sabemos de memoria, creo la mayoría de nosotros. Juan 3:16, que Dios no dio a su Hijo por toda la humanidad. Amén. ¿O será que lo dio solamente por unos? No. ¿Será que excluyó a unos o lo dio por toda la humanidad? Entonces nosotros tenemos que entender cuál es el amor de Dios, mi hermano, mi hermana. Por eso nosotros, si nosotros rechazamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, o la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas, estamos rechazando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mire, el tiempo que se daba Pablo para enseñarles a los hermanos acerca de la unidad que debería de haber entre los hermanos. ¿De qué les hablaba? Acerca del Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana. Acuérdese una vez más. ¿Cómo es que nosotros hemos sido llamados? ¿No hemos sido llamados por medio del Espíritu Santo? Sí, amén. Todos hemos recibido el Espíritu Santo. Ahora nos corresponde a nosotros permanecer, mi hermano, o sea, mantenernos en esa perfección, porque aquel que lo llena todo, mi hermano, nos llenará a nosotros también, para que todos lleguemos a la misma altura que Dios quiere que haya en cada uno de nosotros. Pero ya aquí en la tierra nosotros comenzamos a hacer diferencia, que yo sé más que aquel, que yo sé más que estos. Y al Señor, ¿dónde lo dejamos, mi hermano, mi hermana? Imagínense, si el Señor fuera como nosotros, ¿qué sería de nosotros, mi hermano, mi hermana? Quiere decir que entonces en vano habría sido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Señor nos ha dado la libertad para que nosotros expresemos las bendiciones de nuestro Dios, pero que nos mantengamos en esa perfección, no que estamos haciendo o que estamos causando nosotros, sino a la perfección que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana. Mire versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué, mi hermano, mi hermana? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una vez más, mi hermano, mi hermana, si nosotros como humanos por la fe estamos en Cristo y por la fe estamos formando la iglesia de Cristo, que Dios o que el Señor por medio del apóstol Pablo, que no nos da el ejemplo cómo debemos de ser espiritualmente, hablando del cuerpo humano? Dice que, por ejemplo, el cuerpo, una mano no le puede decir a otra mano, no te necesito. Amén. Un pie no le puede decir a otro pie, no te necesito. Un cuerpo, si no tiene sus dos pies firmes, podrán caminar a la par, mi hermano, mi hermana, no se puede. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a caminar en la misma fe si no estamos de acuerdo nosotros, mi hermano, mi hermana? Por eso, una vez más, démonos cuenta, aún estamos aquí en la tierra. Y se supone que aquí en la tierra es donde debemos de estar en paz, porque aquí es el tiempo para que nosotros nos pongamos a cuenta delante de nuestro Dios. Porque cuando lleguemos allá, mi hermano, mi hermana, toda esperanza se habrá perdido ya. Aún hay esperanza para nosotros que estamos en la tierra. Después nos vamos a lamentar, mi hermano, mi hermana. Por eso comencemos a unirnos unos a otros por medio del Espíritu. Por eso yo le decía al principio, cuando nos llegaban a tocar la puerta, ahorita le ponía ese ejemplo de los hermanos, ¿cómo les mencionaba? Testigos de Jehová. Yo soy una de las personas que siempre le he dicho, no los rechaces, escúchelos, nada pierde con escucharlos. Pero conforme vas escuchando la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, llegaba a esa conclusión, bueno, si vienen y tocan tu puerta, y si tú les preguntas si te van a hablar de Cristo, pues ábreles la puerta o atiéndelos. Pero si no te van a hablar de Cristo, pues mejor para qué los escuchas.
Porque cuando nosotros no concordamos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Comenzamos a contender unos con otros, a decirle lo que nosotros sabemos y lo que ellos saben, y no estamos de acuerdo. Por eso ahí en su casa, cuando tenga tiempo, lea ahí, parece que es en la 3 de Juan, ahí habla acerca de aquellos que vendrán un día a tocar tu puerta, y si no traen la doctrina de Cristo, dice, no los recibas ni los saludas, porque tú al recibirlos y saludarlos, eres cómplice juntamente con ellos, porque no están concordando en la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le repito una vez más, cuando hablamos acerca de doctrina, no salimos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿por qué no salimos de acuerdo, mi hermano, mi hermana? Si Pablo aquí está diciendo en el versículo 8, versículo 9, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Allí en su casa medite un poquito, mi hermano, en ese versículo 4, versículo 5, donde habla acerca de un cuerpo y un espíritu. Dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Mire lo que dice versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana, por qué Pablo habla en ese versículo 12 que nosotros debemos de permanecer, mi hermano, mi hermana, para que Dios nos vaya perfeccionando a cada uno de nosotros, para que de esa manera nosotros nos vayamos edificando por medio de Él lo que es en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Acuérdense, nosotros como hombres, como humanos, por medio del Espíritu nos estamos uniendo en cuerpo, alma y espíritu en Él. Pero si no estamos de acuerdo, ¿podremos unirnos a Él? Es como cuando nosotros caemos en un hospital y que nos van a hacer transfusión de sangre. ¿Nos podrán hacer transfusión de cualquier sangre o tiene que ser la misma sangre que nosotros llevamos? ¿Qué pasa si nos ponen otro tipo de sangre que no concuerda con la de nosotros? ¿Podremos sobrevivir? No vamos a poder sobrevivir. Quiere decir que si nosotros no estamos en la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo, podemos estar unidos a Él, mi hermano, mi hermana. Por eso lea ese versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos, no dice hasta que llegues, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es el mensaje entonces que pudiésemos entender en nosotros? ¿Qué es lo que Dios busca en la humanidad? La unidad entre nosotros mismos. Pero una vez más, ¿por qué no nos podemos mirar unos a otros, mi hermano? ¿Por qué no nos podemos mirar unos a otros? Porque no concordamos en lo mismo. ¿Acaso nuestro Señor vino a hacer divisiones, mi hermano, mi hermana? No vino a hacer divisiones entre nosotros, vino a unirnos. Vino, mi hermano, mi hermana, a unir lo que ya estaba perdido, lo que ya estaba separado. Ahora nos hemos venido a unir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos acercarnos con toda confianza, con toda libertad delante de nuestro Dios. Por eso, una vez más, mi hermano, mi hermana, la tarea que tenemos que tener desde hoy en adelante es que nosotros debemos de permanecer unidos por medio del Espíritu para que vayamos creciendo cada uno de nosotros y llegar a la perfección de la cual está hablando la palabra de nuestro Dios en ese versículo 13. Leamos versículo 5. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una vez más, mi hermano, mi hermana,
15. ¿Valdrá la pena permanecer en Cristo o no valdrá la pena Sí, permanecer amén. en Cristo? ¿Vale la pena obedecer los mandamientos de Dios o no vale la pena Sí. que nosotros permanezcamos en ellos? De nosotros depende, mi hermano, mi hermana, el que vayamos creciendo a cada día, pero que nosotros no quitemos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando tú quites tu mirada del Señor, te vas a mirar superiores a los demás. Que nos quede bien claro entonces a nosotros, mi hermano, mi hermana, ese versículo 11, para que se dé cuenta que no uno tiene que hacerlo todo. Dios va levantando obreros de su misma viña, de su Amén. misma obra, Así es. para que todos nos unamos haciendo un trabajo. Unos, otros hacen otro trabajo, pero muchas veces nosotros queremos hacerlo todo. Queremos ser, como dice ahí, apóstol, queremos ser profeta, queremos ser evangelista, queremos ser pastores y maestros. Lo queremos hacer todo, como que si nomás nosotros existiéramos. Acuérdese, mi hermano, mi hermana, aquel que sí lo pudo hacer todo es el que nos ha llamado para decirnos que sí podemos seguir hacia adelante. Mire, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Además, leamos en el capítulo 20 que le decía. No estaba en lo que íbamos a leer, pero vale la pena que lo leamos, mi hermano, mi hermana, para que se dé cuenta. 20. Versículo 20. Mateo capítulo 20, ahí desde el versículo 1 comienza a hablar el llamado que les fue haciendo a cada uno de estos obreros que estaban ahí desocupados. Pero para no leer tantos versículos, vamos a leer del versículo 8 cuando ya terminaron de trabajar. Mire, mi hermano, mi hermana, un día se va a terminar todo esto y nos va a suceder lo mismo que le sucedió a estos obreros. Se presentaron delante del mayordomo para que les pagase. Imagínense, si aún ya estando delante del mayordomo estaban peleando, ¿cómo hubiera sido en el campo cuando estaban trabajando? Ahora, ¿cómo es ahorita que estamos en la tierra? ¿Cómo nos miramos unos a otros? ¿Nos miraremos con agrado unos a otros? ¿O haremos diferencia entre nosotros mismos? Sí. Vea lo que dice aquí este versículo 8 hacia el versículo 15. Cuando ya terminaron de trabajar estos obreros, dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero como lo mío, o con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Mire, mi hermano, mi hermana, Dios es tan maravilloso para con nosotros. Hay veces que yo le doy testimonio acerca de lo que yo he vivido en los caminos del Señor. Casi por 12 años, mi hermano, mi hermana, yo serví en un lugar. ¿Sabe por qué serví yo en ese lugar por más de 12 años, mi hermano, mi hermana? No por lo que me estaban pagando, no por lo que me daban. Yo servía por amor a ese lugar, mi hermano, mi hermana, porque Dios me llamó a servir. Amén. Y esos 12 años los serví con gozo, con alegría, mi hermano, mi hermana. Dejé de servir ahí hasta que ya no se pudo.
pero el propósito y la voluntad de Dios era que yo sirviera por amor, mi hermano, mi hermana. Y a la mayoría que me conocen le van a dar testimonio que nunca pedí, nunca recibí. Pero esto, yo les aclaro esto y les digo esto, mi hermano, por lo que está diciendo la palabra del Señor. Que estos hombres que fueron llamados a 3 grupos, el Señor llamó para que fuesen a trabajar a ese lugar. Cada uno recibió lo que se les había prometido. Pero cuando el Señor llama a los últimos y les da un denario, los otros pensaron entre sí, bueno, estos trabajaron solamente cierto tiempo, 1 hora, pues quiere decir que nosotros vamos a ganar lo doble o lo triple que ellos. Mas no fue así. Y el Señor se molesta con ellos y dice, oigan, pues ¿qué les pasa? ¿Qué acaso yo no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiero? Es como nosotros podemos verlo así. ¿Qué acaso el Señor no nos ha llamado con un propósito a todos para que nosotros vivamos en esa unidad y que nos vayamos perfeccionando cada uno de nosotros por medio de la palabra? Esto yo le digo, mi hermano, mi hermana, mi testimonio acerca de los años que yo trabajé en este lugar, no para decir que no me dieron, no, estoy agradecido con este ministerio, con esta iglesia, en la cual le aclaro esto que está diciendo el apóstol Pablo, mi hermano, mi hermana, que en nuestro tiempo estamos viviendo así de esa manera, que no estamos conformes. Quiere decir que si nosotros no estamos conformes entre nosotros mismos, no es que no estemos conformes con el hermano, con la hermana, sino que no estamos conformes con el llamamiento que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Quién es el que nos ha llamado a nosotros? El Señor. Si tenemos que reclamarle, ¿a quién tenemos que reclamarle? Si tenemos que exigirle, ¿a quién tenemos que exigirle? Pero si nosotros reclamáramos o exigiéramos, ¿qué nos diría el Señor? Lo mismo que le dijo a estos obreros. Porque el Señor es el Señor, mi hermano, mi hermana, y Él nos ha llamado para que nosotros formemos el cuerpo de Cristo. Por eso, una vez más, yo en mi casa y usted en su casa, todos hemos sido llamados por medio del Espíritu Santo. Ahí en su casa siga leyendo ahí del versículo 15, ahí en Mateo capítulo 20, el versículo 15 en adelante. Y ahí comienza a hablar acerca de los que Él ha llamado. Pero de los que Él ha llamado, va a escoger a los verdaderos, mi hermano, a los verdaderos que se han mantenido siempre en la unidad de su Santo Espíritu. No vayamos a ser de esos, mi hermano, mi hermana, que vamos a salir vergonzados delante de Él. Por eso pongámonos a cuenta desde estos momentos, mi hermano, mi hermana, y aceptemos el mensaje del Señor. ¿Cuál será el mensaje del Señor, mi hermano, mi hermana? Acuérdese, Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿qué debe haber en nosotros entonces? Amor. Mire, leamos ahí en los Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Que el Señor nos ayude, mi hermano, mi hermana, que el Señor nos ayude, porque el tiempo se nos está cortando. Siempre le digo a los hermanos, acordémonos, ya no tenemos los años que teníamos antes. Cada día que va pasando, los días, los meses, los años se nos van acortando, mi hermano, mi hermana. Y es necesario que nos demos cuenta que hoy más que nunca necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos capítulo 2, ya lo tenemos, hermanos y hermanas. Vea lo que dice versículo 42. Hechos capítulo 2 y versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo eran ellos al principio, mi hermano, mi hermana?
Sí, amén, unidos. Perseveraban. ¿Qué era lo que ellos estaban siguiendo? La unidad. ¿Qué era lo que Pablo le enseñaba a la iglesia? Que permanecieran en la unidad del Espíritu. Que por medio de la unidad de la fe, mi hermano, mi hermana, se mantiene la perfección, o no queremos ser perfectos. Sí, amén. Si queremos ser perfectos, mi hermano, mi hermana, aceptemos el mensaje de los apóstoles. Aquí el apóstol Pedro es el que está hablando en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más, mi hermano, mi hermana, todos los que nos llamamos cristianos, ¿por qué habrá tantas denominaciones? ¿Que la doctrina no debería ser la misma? ¿Que no deberíamos de seguir la misma doctrina? ¿Qué es lo que dice Pedro aquí en este versículo 42? ¿En qué perseveraban ellos? ¿En qué doctrina? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí sobrevino, mi hermano, mi hermana, no miedo, no espanto, no destrucción. Sobrevino sobre ellos, mi hermano, mi hermana, lo que estaban esperando. ¿Se recuerda lo que recibieron ellos cuando estaban allá en el aposento alto? Sí, El amén. Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que acomoda todas las cosas, mi hermano, mi hermana. Amén, Por amén. eso nosotros, si no hacemos las cosas por medio del Espíritu Santo, no vamos a concordar. Por eso le mencionaba y se lo repito una vez más a los testigos de Jehová, siempre van a venir a tocar su puerta. Yo en lo personal voy a hacer eso. Si me van a venir a hablar de Cristo, yo les abro la puerta y los escucharé. Pero si no, mi hermano, no me hablan acerca de Cristo en aquel que yo he creído, pues ¿para qué recibirlos entonces? Porque si nosotros hacemos lo contrario, mi hermano, mi hermana, por eso acuérdese lo que le decía, es en la tercera de Juan, ahí léalo y ahí lo va a entender más correctamente. El propósito no es que nos cerremos las puertas unos a otros, sino que cada uno de nosotros permanezcamos, mi hermano, mi hermana, en la enseñanza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad a cada uno de nosotros. Si el Señor no hace la obra en nosotros, la podremos hacer nosotros entre nosotros mismos. No podemos, mi hermano, mi hermana, pero el Espíritu tiene el poder para hacer todas las cosas a favor del Espíritu y no a nuestro favor, mi hermano, mi hermana. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios allí en Juan capítulo 16. Acuérdese lo que dijo Pedro en este versículo 42. Y perseveraban ¿en qué doctrina? En la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles perseveraban todos, porque todos estaban unidos ahí donde se encontraban en ese lugar, mi hermano, mi hermana. Y cuando todos eran movidos por el Espíritu Santo, convivían entre ellos mismos, mi hermano, mi hermana, se ayudaban unos a otros. ¿Por qué es que hacían todas esas cosas? Porque estaban en lo mismo, recibían lo mismo, permanecían en lo mismo y eran tomados por el mismo Espíritu, mi hermano, mi hermana. ¿Ya lo tenemos? Amén. Juan capítulo 16. Leamos lo que dice versículo 13 hacia el versículo 15. Allí en su casa siga leyendo más adelante, pero leamos aquí en Juan capítulo 16, versículo 13 hacia el versículo 15. Démonos cuenta, si ya hemos recibido el Espíritu Santo, si en ocasiones murmuramos, si en ocasiones peleamos unos con otros, quiere decir, mi hermano, mi hermana, que el Espíritu no nos está perfeccionando. No porque el Espíritu no quiera, sino porque nosotros no le permitimos que el Espíritu obre en cada uno de nosotros. Dice versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿En quién permanecían los oyentes cuando Pedro les estaba dando el discurso, mi hermano, mi hermana? ¿A quién estaban escuchando los oyentes? A Pedro. ¿Quién era Pedro? Un apóstol del Señor. Amén. Y si nosotros, mi hermano, mi hermana, no aceptamos el mensaje de los apóstoles y profetas, ¿qué sucederá? ¿Estaremos bien o estaremos mal? Acuérdense, no es que haya sido la doctrina de los apóstoles, era la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos está diciendo ahorita. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero ¿sabía usted que no le damos la libertad al Espíritu Santo? No dejamos que Él obre. Queremos ser nosotros, y por eso es que nos metemos en tantas riñas entre nosotros mismos, mi hermano, mi hermana. Por eso, mire, hoy, en estos momentos, como siempre digo, yo en mi casa, usted en su casa, ¿quién lo molesta? Nadie. Está en paz, está tranquilo. En estos momentos, unidos por medio del Espíritu Santo, nos habla individualmente. Amén. A usted ahí en su casa, a mí aquí en mi casa, pero estamos en lo mismo, creciendo, mi hermano, mi hermana. Estamos creciendo, nos estamos perfeccionando por medio de su palabra, hasta que todos lleguemos a la estatura, mi hermano, mi hermana, del varón perfecto que es Cristo nuestro Señor. Pero todos vamos por el mismo camino. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no queremos aceptar el mensaje, mi hermano, mi hermana? Ya somos nosotros, nuestras ideas en nosotros. Por eso, una vez más, acuérdese, Dios habla por medio del apóstol Pablo. A unos los hizo maestros, a otros apóstoles, a otros profetas, a otros pastores. Pero a cada uno les dio un don según como Él quiso. No como nosotros queremos tomarlo, no como nosotros queremos serlo. Y cuando nosotros queremos serlo, ahí es cuando nosotros nos queremos más que los demás. Pero ¿qué sabemos nosotros, mi hermano, mi hermana, si Dios te llamó a ti o Dios me llamó a mí? Yo tengo que dar testimonio por mí mismo, lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso, mire, cuando nosotros concordamos en lo mismo, ¿cuál será nuestra plática que tendríamos entre nosotros mismos? ¿No sería la misma plática hablando lo mismo de las cosas de nuestro Señor? Porque dice que cuando el Espíritu de verdad venga a nosotros, Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablaremos ya por nosotros mismos, sino dice que hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué nos hará saber, mi hermano, mi hermana? Mira, hasta ahorita, como digo Pablo, tenemos que hacernos como que no sabemos nada, para que así podamos recibir, mi hermano, mi hermana, podamos recibir con gozo, con alegría la palabra del Señor. Pero cuando nosotros ya decimos que ya sabemos, que sabemos más que los demás, ya no nos interesamos por su palabra. Muchas veces nosotros podemos escuchar un mensaje de alguien y nos parece un mensaje cualquiera, mi hermano, mi hermana. Y cuando nosotros lo estamos rechazando, ¿qué estamos haciendo? ¿Rechazando al que está dando el mensaje o estamos rechazando a aquel que está en nosotros? Por eso no seamos sabios en la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, porque solamente hay un sabio y ese sabio está en nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, mi hermana. Lea una vez más ese versículo 15 y ahí leemos en la primera de los Corintios capítulo 14. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él
os hará saber todo lo que Él quiera hacerles saber a cada uno. Por eso, mire, a cada día debemos estar esperando la hora de bendición. Sabemos que a todas horas es bendición, pero esta es la hora que nos unimos en espíritu, mi hermano, para recibir la misma escritura que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Primera de los Corintios, capítulo 14. Mire, Pablo, ya cuando se acercaba al tiempo de su final, decía, pues la verdad, no sé qué escoger. Sé que es mucho más mejor estar con Cristo, pero por ustedes, dice, quisiera estar un poco más aquí en la tierra. O si el propósito de Pablo, mi hermano, mi hermana, era seguirles enseñando para que de esa manera pues se fueran con Cristo también. Pablo ya tenía su carrera ganada, mi hermano, mi hermana. Él quería seguir viviendo aquí en la tierra para llevarse a cuantos él pudiese llevarse. Pero su deseo era estar ya con Cristo. Pero él, mi hermano, mi hermana, decía, pues, ¿qué haré? Sé que estar con Cristo es mucho más mejor, pero por ustedes quisiera quedarme un poquito más. Pero vea lo que dice aquí, para que nosotros aprendamos a no rechazar las enseñanzas, mi hermano, mi hermana, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque esas son vida para nosotros, mi hermano, mi hermana. Acuérdese lo que el Señor Jesús le decía a sus discípulos, que su palabra era verdadera comida y verdadera bebida. Por eso, mi hermano, mi hermana, sigamos comiendo y bebiendo de esta comida espiritual que a vida eterna nos conducirá para siempre. Primera de los Corintios, capítulo 14. Aleluya. Veamos lo que dice el versículo 36. Hacia el versículo 38. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Allá en su casa lea este capítulo, mi hermano, mi hermana, porque Pablo está tratando un asunto de la familia, hablando primeramente al padre. Acuérdese, el padre pues la cabeza del hogar. Y según lo que muestra Pablo era de que en la iglesia como que había un desorden, como en muchas ocasiones sucede en nuestros servicios. A veces se está predicando y de repente no están de acuerdo. ¿Y qué pasa cuando no están de acuerdo en lo que se está predicando, mi hermano, mi hermana? Inmediatamente se levantan y no están de acuerdo en lo que se está predicando. Y dice que en este tiempo que Pablo estaba hablando a los hermanos, como que a veces las mujeres se levantaban y hacían un desorden. Y Pablo lo que está diciéndole ahí en ese versículo 36 que estamos leyendo, dice, bueno, pues ¿qué acaso Dios habla solamente por nosotros? ¿Qué acaso Dios no habla también por ustedes, hablándolo a los esposos, como para que en cierta manera las mujeres estuviesen altercando con los hombres? Dice, pues ¿qué acaso Dios no les habla a ustedes también igual que a nosotros? Porque acuérdense, el Espíritu ya estando en nosotros, ¿hablará o no hablará? Amén. Si el Espíritu ya está en nosotros, el Espíritu habla en general a todos. Por eso nosotros debemos, mi hermano, mi hermana, de prestar atención al mensaje de la palabra de nuestro Dios, porque Dios habla individual, habla a todo aquel que quiera recibir su palabra. Por eso Pablo dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Como diciendo, ¿acaso solamente llega a nosotros, o también a todo aquel que quiere que llegue? Por eso está en nosotros el querer recibir la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Como diciendo Pablo, muchos de ustedes
se creen profetas, se creen muy espirituales, reconozcan y se reconozcan que lo que yo les estoy diciendo no es por mi propia cuenta, no son palabras mías. Por eso, ¿cómo es que nosotros podemos darnos cuenta que es palabra de Dios, mi hermano, mi hermana? Porque es palabra del Señor. Acuérdense, decía el Señor, cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, Él mismo les declarará todas las cosas. Por eso, miren, nosotros en esta tarde debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos con todo nuestro corazón. Sabemos que van a haber problemas, van a haber necesidades, así como al principio nos unimos para orar por nuestro hermano Alex, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Sigamos orando por nuestro hermano hasta que el Señor se glorifique en su vida. Amén. Hasta el día de mañana que el hermano diga, hermanos, el Señor pues movió su mano poderosa en mí. Señor. Estoy sano de cualquier Amén. inquietud que yo tenía. Ese es el trabajo que Dios nos demanda a todos, mi hermano, mi hermana. No solamente al pastor, no solamente al líder. El mensaje es para todos, mi hermano, mi hermana, para que todos, por medio del Espíritu Santo, nos unamos en un mismo espíritu, un mismo sentir, para que Dios, mi hermano, mi hermana, se glorifique en cualquiera que sea la necesidad de su pueblo. Dice versículo 38, mas el que ignora, ignore, más que el que quiera ignorarnos, ignórenos. No hay ningún problema. El problema no está aquí en la tierra, mi hermano, mi hermana. El problema va a estar allá cuando lleguemos allá con nuestro Señor Jesucristo. Aquí es el momento que nos podemos poner a cuentas unos con otros. Imagínense, aquí en la tierra no nos podemos mirar. Imagínense cuando lleguemos allá, nos vamos a poder mirar, o allá a fuerza nos vamos a querer mirar. Pero allá nos vamos a llevar la sorpresa de lo que le pasó a aquel hombre rico y a Lázaro, mi hermano, mi hermana. Lázaro dice que estaba allá en el seno de Abraham, allá en la presencia del Señor. ¿Y el rico dónde estaba? En el tormento eterno, mi hermano, mi hermana. O sea, allá va a estar la separación. Pero desde aquí queremos vivir ya separados nosotros. Acuérdese, mi hermano, mi hermana, Juan capítulo 15, ahí habla el Señor que separados de Él nada podemos hacer, mi hermano, mi hermana. En Gálatas capítulo 1 leamos, mi hermano, mi hermana. Gálatas capítulo 1. Así como Pablo se sentía maravillado por los hermanos, imagínese, Señor, cómo se sentirá para con nosotros. Como diciendo las mismas palabras de Pablo, porque puede ser el Señor hablando por medio del apóstol Pablo. Estoy maravillado de ustedes, me sorprenden ustedes. Mire lo que dice ahí. Leamos lo que dice del versículo 9 hacia el versículo 11. Allí en el versículo 6 y 7, ahí habla lo que le estoy diciendo, donde Pablo dice, la verdad, hermanos, me sorprenden. Aquellos hermanos que habían comenzado re bien y estaban terminando mal, mi hermano, mi hermano. Por eso, si nosotros hemos comenzado bien, terminemos bien, mi hermano, mi hermana. Dice versículo 9 hacia el versículo 11. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Que era lo que predicaba Pablo, mi hermano, o a quién predicaba Pablo. Cristo. Estos hermanos de los cuales les está hablando Pablo, ¿de quién les habló desde un principio? Acerca de Cristo. Amén. En un principio recibieron el mensaje, pero de pronto, mi hermano, mi hermana, como que el mensaje de Cristo no los llenaba, así como en nuestro tiempo. Parece que Cristo no es suficiente, mi hermano, como que el Señor Jesús no es suficiente. Y acuérdese, Él lo llena todo, mi hermano, mi hermana. En Colosenses dice que Dios, mi hermano, mi hermana, habitaba en Cristo. Toda la plenitud de Dios estaba en Cristo.
quiere decir que si toda la plenitud de Dios estaba en Cristo y Cristo está en nosotros, mi hermano, mi hermana, necesitaremos ser vestidos aún todavía o ya estamos vestidos, mi hermano, mi hermana. Mire lo que Pablo les decía ahí en el versículo 6 y versículo 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Una vez más, mi hermano, mi hermana, si nosotros aceptamos el mensaje de los profetas y apóstoles, mi hermano, mi hermana, estamos en lo correcto. Porque si nosotros desechamos la doctrina de los apóstoles y los profetas, mi hermano, mi hermana, ¿a quién estamos desechando nosotros? A Cristo nuestro Señor. Y Él es el que nos va formando a cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana. Por eso nosotros, como dijo Pablo, que no debemos de ser niños fluctuantes, llevados por doctrinas, mi hermano, mi hermana, por doctrinas, porque dice que no seamos llevados por doctrinas. ¿Habrá muchas doctrinas o solamente debe haber una? Solamente debe haber una. Uno solamente murió por mí y murió por usted, mi hermano, mi hermana. Entonces creamos a todo lo que el Señor hizo y dice la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Hasta ahí le vamos a parar en esta tarde, mi hermano, mi hermana. El deseo de nuestro corazón, de nuestra casa para tu casa, es que Dios te bendiga, que Dios